principios. Era, para empezar, una cosa interesante es que de los tres líderes que vos mostrabas ahí, Marx, Lenin y Trotsky, dos eran claramente judíos. Marx ya por apellido, y el apellido de Trotsky creo que era Davidovich. Davidovich, exactamente. Y Lenin también se comenta. Ahora, sus herederos son antisemitas, ¿no? Es toda una contradicción. Lo otro es que la Internacional tenía, con todas las críticas que se pueden hacer, tenía una aspiración universalista, se dirigía a todo el mundo. Nosotros tenemos una izquierda, o gente que se dice ser de izquierda y que es nacionalista, y nacionalista cerrada, y que son el furgón de cola del peronismo, ¿no? Los han usado para todo, los han usado para tirarle 14 toneladas de piedras a un gobierno cuando la pobreza era del 25%. Siempre han sido un furgón de cola y constituye... Yo, mirá, cuando era adolescente y poco maduro, tenía simpatías en general por la izquierda y sobre todo el trotskismo, que tenía dos ventajas. La primera, el internacionalismo, con el que yo siempre he simpatizado, y lo segundo es que nunca habían gobernado nada, por lo tanto no habían hecho un genocidio como Stalin o como Mao. No, además Trotsky fue castigado por Stalin, perseguido. Además eran los perseguidos, eran los chiquititos. Trotsky era un tipo en sus ideas, pero un orador, un tipo brillante. Y un escritor también de primer nivel. De primer nivel, sí. Ahora, a todo eso han renunciado. Los troscos en aquella época eran tipos cultos como Altamira. Ahora uno escucha a los diputados y realmente dan pena, El otro día se quejaban, como son 5. Y vos sabés, donde hay 5 trotskistas hay 10 partidos. Bueno, son cinco partidos, todos tienen derecho a hablar como jefe de bloque de su partido, entonces vos vas a las sesiones y un tercio de la sesión está ocupada por 5 tipos que hablan todo el tiempo y que el otro día se quejaron ante Menem de que lo censuraban. Un ridículo absoluto. Bueno, ahí tenés a Vanina Biasi, por ejemplo, hablando de la combinación entre el antisemitismo y la izquierda, que reivindica, ¿no?, y pone la bandera de Palestina cada vez que está sentada en la banca. Igualmente, más allá de la discusión ideológica, en el caso que mostraste de Beliboni y toda la investigación que tiene el dictamen del fiscal Policita elevando a juicio oral a Beliboni y a otros dirigentes sociales, acá ya no hay ningún tipo de ideología que importe, acá hay corrupción, acá era sacarle la plata a la gente más necesitada para llevarla no solamente a los fines de sus propias organizaciones, sino a los bolsillos, porque está muy bien descrito cómo los gastos personales de muchos de estos dirigentes eran sustentados por la extorsión de te saco una parte del plan, si no venís a la marcha, no te doy el bolsón de comida. Y lo que para mí es importante cuando entre Pérsico en la investigación ahora una vez más, es ir hacia arriba. Acá hubo ministros de Desarrollo Social, bueno, Tolosa Paz, la última, ¿no? Seguro. Daniel Arroyo. Claro, y después el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Cuántas veces la vimos a Cristina, después de alguna pelea, idas y vueltas, referirse a Pérsico y a Levita en los últimos actos públicos o esas famosas masterclass que solía dar? No sabían nada, no sabían que se quedaban con la guita de la gente que iba a pedir un plan social. Acá también hay una pequeña observación que quiero dar, porque hoy se habla mucho de calidad institucional, y es cierto que el gobierno en algunas cosas, no voy a defender en completo, porque hay algunas cosas que me gustaría, que yo no estoy de acuerdo con Lijo, para poner un ejemplo de calidad institucional. Ahora, cuando hablamos de calidad institucional, quizás podemos mirar algo más que las designaciones y el juego chiquito de la política. Yo me pregunto, ¿no es calidad institucional que los pobres que están condenados a vivir todavía de subsidios en una situación así, tengan la libertad de no ir a las marchas? ¿No es un avance en la calidad institucional? ¿No es un avance en la calidad institucional que los de clase media, sobre todo los porteños como yo, podamos circular por las calles y el Estado haya recuperado el control del espacio público? Me parece que son dos avances en calidad institucional de este gobierno importantes. Claro, yo coincido. El problema es que ese tema de los piquetes y que no pudiéramos circular, el mundo lo resolvió hace décadas. Entonces nosotros hoy valoramos, lo valoro por supuesto, pero digo, valoramos algo que no era normal. Habíamos naturalizado que todos los días había por lo menos 1, 2 o 3 piquetes, creo que eran 9 por día a nivel nacional. Entonces, como lo habíamos naturalizado, ahora lo reivindicamos como un valor, por supuesto. El problema no es que hoy no hay piquetes y se lo agradecemos a la decisión política de la ministra Bullrich o del presidente Milei. El problema es que convivimos 10, 15 o 20 años con la naturalización de que 4 gatos locos, 4 tipos que además lo hacían para extorsionar
funcionar o porque tenían negocios con el gobierno, te cortaban una calle con la excusa. ¿Sabes cuántos años nos cansamos nosotros de entrevistar a los dirigentes que ahora están siendo elevados a juicio oral sus causas y nos decían insensibles ustedes porque no conocen, porque no entienden, porque no van a los barrios, porque la gente necesita, porque no tienen para comer? Sí. Cara dura, se quedaban con una parte de los planes. Sin duda. Hugo, ¿querés agregar algo? Sí, hay un tanto material, pero mira, quería mostrar esto, nada más, que es parte de la causa. Fíjate a ver si cómo estaba. Agregar sanciones, dice, sanciones. ¿Qué significa? Que de esta manera se manejaban. Esto es un cuaderno de sanciones. Cuaderno de sanciones. Porque vos lo mostraste y hay un montón de pruebas donde ahora, discúlpame que un segundo. No hay que tener estómago para agarrar a un pobre que vive en el conurbano bonaerense y decirle yo te voy a sancionar ahora. Claro. Carajo sos vos para sancionar a una persona humilde que no tiene otra posibilidad para morfar. Por eso yo creo que esta causa es un antes y un después con respecto a la utilización de los pobres, justamente para los fines que ellos lo utilizaron. Pero aparte muestra la payasada del trotskismo, que si no hizo un desastre es porque no gobernó nada, porque aplican a los pobres el mismo régimen disciplinario estalinista del que se quejan en la Unión Soviética. En algún momento se habló de las causas del kirchnerismo, cómo hacer una mega causa, ¿te acordás? Como delitos, ¿no? Anticorrupción, como sumando cada una de las etapas, como si fueran temporadas de una serie de Netflix, ¿no? Vialidad, Cuadernos, Ruta UTESUR y los autos, etcétera, etcétera. Yo creo que es el primer juicio, me parece, ustedes tienen más memoria que yo, es el primer juicio donde se va a condenar a dirigentes sociales que utilizaban a la pobreza para enriquecerse. Al menos esto es lo que está planteado, veremos cómo resulta, ¿no? Y cómo la justicia también cumple con su mandato, porque acá falta pasar por varias etapas más todavía. Sin duda, qué forma elegante de llamarnos viejos. Dijo, usted tiene más memoria que yo. Una forma muy elegante, un eufemismo. Pero Silvina, vos querías decir algo. Bueno, yo no voy a decir nada con relación a eso. Lo que sí voy a decir, rescato también la labor de la justicia, como dice Hugo, porque esta causa no tiene más de un año. Esta causa comenzó en el 2024 y también hay que reivindicar la justicia que trabaja y que hace las cosas bien, en este caso el fiscal Policito, un trabajo impresionante, pero también que en los años anteriores nosotros no podíamos ver a la justicia trabajar de esta manera porque estaba el kirchnerismo en el poder. Claro. Entonces, estas causas que dependen de la información que le entrega el propio Poder Ejecutivo, no pueden avanzar cuando está en manos de los propios delincuentes, que fue lo que vivimos los años anteriores. Cuando hay otro gobierno, pasó también con el gobierno de Macri, está pasando otra. Claro, las causas avanzan, pero no es que hay lawfare o persecución política, sino que es una cuestión obvia que avanzan porque se entrega la información, se puede investigar y se descubren estas obviedades. Lo último, este sistema, que muy bien describió Hugo, y que está analizando la justicia, se mudó a la provincia de Buenos Aires. Ya. Hoy todo el sistema de la economía popular, la economía social, Pérsico, Barrios de Pie y todos estos grupos están en la provincia de Buenos Aires con mecanismos similares. Pero no le cortan las calles ni le cortan la ruta. Claro. Es otro tipo de acuerdo, es un pacto espurio para no protestar, claro, para no cortar y no perjudicar al gobernador. Realmente impresionante. Recién decía el diputado Fernando Iglesias que hay algunas cosas del gobierno, o si quieren del carácter o de la actitud que tiene el presidente Javier Milei, que no le gusta. Bueno, a mí tampoco, por supuesto, pero Débora Plager nos va a contar las últimas novedades de esto que se ha dado en llamar la guillotina de Karina, o la guillotina que Milei le presta o deriva en Karina Milei. Hay algunas novedades de último momento, contestó Cavallo, pero bueno, contanos un poco, Débora. Bueno, en realidad no se ha dado en llamar a Alfredo porque le puso el título el presidente Javier Milei, ¿no? Claro, cuando él en una entrevista periodística dijo que, bueno, había tres ejes en el gobierno, uno era la gestión, otro era la batalla cultural y otro era la política, que él se ocupaba de la gestión y de la batalla cultural, y de la política se ocupa Karina Milei, con la guillotina, y ahí fue explicitando a qué se refería respecto de los funcionarios que quedan fuera del gobierno inmediatamente si no cumplen con el alineamiento total y absoluto. Es interesante porque el presidente, en prácticamente una diferencia de horas, tomó dos decisiones muy relevantes. Por un lado, quitar o sacar a Sonia Cavallo de la representación ante la OEA, después de que su padre, Domingo Cavallo, hiciera críticas al gobierno de Javier Milei desde el punto de vista, bueno, de la técnica económica vinculadas con la devaluación
devaluación o no, el atraso cambiario, la acumulación de reservas, la salida del cepo. Y lo mismo había hecho con Mariano de los Heros, el titular del ANSES, al momento de ver una tapa de Clarín que reflejaba una entrevista que había dado de los Heros en la cual anticipaba que el gobierno tenía decidido hacer una reforma jubilatoria. Si querés, escuchamos el primero de los audios del presidente Milei, donde explicita esta cuestión. En primer lugar, lo que dije es que Domingo Cavallo es un impresentable, porque mientras que él, cuando estaba durante la convertibilidad, defendía un tipo de cambio equivalente de hoy de 700 pesos. Y el programa que nosotros estamos llevando a cabo es muy superior al de la convertibilidad. Y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía. Por lo tanto, el tipo de cambio de la convertibilidad es un tipo de cambio muy alto respecto a lo que nosotros estamos gestando en materia macroeconómica, no solo porque la ley bases más el DNU representa una reforma 8 veces más grande que la que se hizo durante el gobierno de Menem. No solo eso, sino que además no hemos expropiado, como fue el plan Bonex, no hemos hecho controles de precios, no hemos no hemos fijado el tipo de cambio, no hemos tenido una hiperinflación previa y hemos reconstruido tarifas aún en el propio programa, con lo cual la superioridad de este programa es infinitamente más grande que el de la convertibilidad. Bueno, acá el